Qué gusto. Estamos hoy, día lunes, otra vez aquí en Tangente. Bienvenidos. Vamos a tener una buena conversación hoy con dos amigos y aprovechando que, bueno, el tema específico el día de hoy, uno es más experto que el otro, pero los dos les atraviesa como gran preocupación y son referentes. Entonces los voy a empezar presentando. Tengo aquí al invitado del día de hoy. Tenemos a Isaías Morales de Ojo con mi Pisto. Isaías, bienvenido. Sos una referencia ahí en lo que vamos a hablar hoy a nivel de periodismo de investigación para hablar de municipalidades. Em, Rudy, ¿cómo estás? Bien, yo soy el fans de este sí, tema, o sea, pero el municipalismo a mí es más una... Movilidad y todo. Sí, tema de movilidad, tema de muchas cosas de gestión municipal y gobierno local, entonces voy a aprender, listo para aprender aquí. sí, ustedes ya saben, tenemos uno de nuestros expertos residentes en políticas públicas y el municipalismo y las municipalidades y la interacción con el Estado es una de las cosas que estudia y además emite opinión de forma libre. Informada. Bienvenidos. Vamos, eso sí, antes de tener nuestra conversación, siempre vamos a hacer una visita a las propuestas que nos traen nuestros patrocinadores. Así que quisiera a ustedes recordarles que tenemos a Cocina y Más. Si tienes una reunión próximamente, recuerda que Cocina y Más es una empresa de catering para eventos sociales, académicos y corporativos y ofrecen opciones premium con servicios de meseros y comida verdaderamente de primerísimo nivel, así que recomendadísimos para sus eventos. Pueden llamar ustedes al WhatsApp, pueden llamar al 5923-9198 o también en ese número les atienden por la vía de WhatsApp. Repito, 5923-9198 con los amigos de Cocina y Más. Y también les quiero recordar, estamos en los últimos 3 días del mes, así que si todavía tienen algo ahí que les haya quedado de compra de útiles escolares, donde resulta que un maestro les pide algo así a última hora y todo, pues vale la pena en sus compras de más de 300 quetzales aprovechar la oferta de Piedra Santa. 10% de descuento en sus compras arriba de 300 quetzales en útiles escolares. Piedra Santa los atiende como siempre en sus tiendas de la 11 calle y de la 5ª calle de la zona 1, así como la tienda de zona 10 en Géminis. Así que pueden ustedes abocarse directamente a Piedra Santa o si no, búsquenlo. También tienen opción para ser atendidos en línea, les pueden llevar sus compras a domicilio. Así que no deje de aprovechar. Últimos 3 días, un valioso descuento ahora de 10 quetzales en las compras de útiles escolares. 10%. 10%. Sí. ¿Está bien, va? Sí, sí, sí. Bueno, antes de hablar de municipalismo, creo que tenemos que hablar de cabezas ralas, ¿verdad? Con poco pelo. La gran... No, ¿por qué lo digo? No lo digo con fruición. No es que no le desee el mal a nadie, pero creo que precisamente Consuelo Porras y Yamatei son dos personas que han dado muestras de poca transparencia en el estado de salud que tienen. Y si no se le perdonaba a François Mitterrand en los 80s en Francia, que tenía comiendo todo el sistema político francés de la palma de su mano mientras tenía el cáncer le galopaba, tampoco tenemos por qué en el año 2024 estárselo apadrinando a dos personas, además que su estado de salud es importante porque no solo los puestos son bastante claves, son fundamentales en el aparato público guatemalteco, sino que además ambos no tenían las capacidades realmente de estar ejerciendo el cargo, un cargo de mucho estrés, muy demandante en ritmo de trabajo, jornadas de más de 8 horas de trabajo, y los dos pues tenían sendos cánceres etapa 4. ¿Por qué lo digo? Se sabe eso de parte de Consuelo Porras y sin embargo ella lo ha ocultado. Hoy, Aunque no se haga público, ¿verdad? Porque aunque no sea público. Debería ser información. Ese es el punto. Por la situación y el puesto que Sí, manejan. y no tendríamos que estar haciendo un comentario sobre su cabeza rala al día de hoy en un ambiente y con fotos que ella no controlaba. Que creo que eso fue lo valioso que nos dejó la jornada del día de hoy, de la citación a gabinete que le hizo Bernardo Arévalo a Consuelo Porras. Pero, Isaías, ¿cómo lo viste vos desde precisamente ese tema de fondo, desde la transparencia de eso y en sí la citación del día de hoy en medio de esa guerra ni de tan baja intensidad que ya La tienen? información se la hicieron llegar a los medios justo como ya llegando ella. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención fue precisamente esos temas de comunicación, de cómo se maneja, ¿verdad? Y que ya llevaba incluso cuando regresa y sale de la reunión
y ya tiene un discurso ya escrito, ya lo tenía preparado, ya tenía todo, ya el guión listo, o sea, ya sabía qué iba a pasar, entonces ya sabía de antemano, según pues lo que se pudo ver, que no exactamente quería participar en la reunión. Ujú. Y pues con ese juego de términos que usas y que iba a la Junta, pero no al Consejo de Ministros, entonces como entró en ese, pues la continuación de eso, ¿verdad? De ese juego como de palabras y de los términos legales al que ya nos tiene acostumbrado. Sí, mi impresión fue exactamente la misma. Yo cuando vi el video, ¿verdad? Y vi la hoja impresa, recién ella salida de la reunión, lo que pensé fue, o sea, ¿cómo tenés una hoja impresa tan rápidamente con argumentos que te gusta leer de manera controlada? O sea, tenés un discurso, esa es la impresión que me dio. Un discurso donde ya le encontraste una salida, porque aquí en este caso aplica no el echa la ley, echa la trampa, sino echa la ley y echa el agujero para escabullirse. Eh, y creo que eso fue lo que vimos hoy. Y la verdad sí es un poco lamentable que ese es el tipo de funcionario público que tengamos, ¿verdad? Más allá del tema de su doctorado, ¿verdad? De la gestión anterior que tuvo, de otras tachas que muy bien fundadas están. Este tipo de ejercicio de poder público, de esa manera, no sé, deja mucho que desear y nos ilusiona más ver a funcionarios públicos que hemos visto en estos nombramientos más recientes con un poco más de capacidad y que también tienen en mente una madurez política que, no sé, que pinta diferente a este mensaje que se está dando ahorita de hay que aferrarte al puesto lo más que puedas, incluso ante tu salud, en lugar de pensar de que si tenés o no que divulgar tu estado de salud, lo que haces es a toda costa ocultarlo porque si no te vas a ver más débil. Entonces creo que, no sé, deja bastante que desear, ¿verdad? No sé, esa fue mi impresión. Javier, ¿vos qué pensás? De todo esto lo que no tengo del todo claro y me gustaría es si hay verdaderamente un plan, digamos, para que salgamos de este impasse. Em, o sea, no creo que este sea el inicio de una estabilidad en las relaciones entre el Ejecutivo y Consuelo, como decían algunos hoy, que se estaban saludando muy cordialmente. No, esta es una guerra. O sea, es una señora que es incompatible ¿Pero crees absolutamente que con... le baja un poquito la reunión que tuvo el ministro de Gobernación el pasado viernes? Yo creo que si le baja un poquito es un error estratégico de parte del gobierno entrante. O sea, me parece que si eso es una mala apuesta. Si te vas a ir con esto, tenés que, y es difícil el proceso, tenés que convencer a sectores sociales, tenés que agarrar el libro de O'Donnell y Schmitter y visitar el tema de los duros y los blandos y cómo ir acercando posiciones, pero la señora es incompatible completamente, no solo con la democracia además, sino con lo que verdaderamente deberíamos hacer, es un gobierno que estabilice el país y a partir de eso marcar un punto de inflexión. Me parece que esa convivencia entre ellos componedora, o sea, lo que hay en Gerona son puros criminales. O sea, no hay más cómo decirlo. Esos son criminales, son golpistas. Y a esa gente que intimida, que tiene gente a la cual la tienen amenazada con las investigaciones, que utiliza las peores prácticas de comunicación y operaciones Black Ops en comunicación, que se ha dedicado a saquear, que maquilla datos, que vende justicia, que trata de dar un golpe de Estado, la decisión debe ser sacarla. Y a partir de eso, viabilizarla. Yo sé que es complicado. Yo sé que es complicado, pero no es solo pedirle la renuncia, es movilizar a los actores sociales que todavía no están ahí para poder lograr que esta señora se vaya por la paz de ella misma incluso, que su convalecencia, y si hay un milagro, por favor, y que la salve y todo, pero que la haga fuera de Gerona ya cuando no haga daño. Yo leo esto un poquito distinto, o sea, entiendo todos los argumentos, pero creo que, digamos, la reunión que mencionabas, Isaías, no la veo como una forma de aceptación de todas estas gestiones o una forma de perdonarle públicamente y que van a estarse de la mano, saludándose en todo, sino que es más la madurez política que tuvo que tener el ministro de Gobernación para ir a una reunión interinstitucional donde no estaba Tiene que presidida ir. por el Ejecutivo. Entonces yo creo que está bien, porque no es su cancha, digamos, pero, Tiene que ir. pero te das cuenta que en esta, Error comunicacional salir sonriendo, eso sí, ministro. Sí, nadie Ha estado sabía. tan Sí, activo. nadie sabía. De hecho, los periodistas que estábamos en el Palacio, que cubren el Ejecutivo, no sabían. Muchos no ¿verdad? sabían. Entonces, Sí. sí, esa reunión sí
no se supo al menos. No, yo creo que es porque no estaba en la cancha de ellos, pero Ujú. lo que vimos hoy para mí demuestra que ella de verdad no se siente cómoda en la cancha del Ejecutivo. O sea, me imagino yo que cualquier solicitud que venga al Ejecutivo, ella la va a recibir como amenaza y Es que eso está es. más con el talón hacia atrás que lista para atacar, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido, no atacar, perdón, atacar es mala palabra, en ese sentido no es la apropiada, pero para tomar una actitud más ofensiva. Aquí le veo una actitud defensiva en lo que pasó hoy. Pareciera que escabullirse es más como que encontrar el agujerito por el cual te puedes ir, pero no es plantarte y mostrar una defensa firme o estar ahí y dar la cara. ¿Verdad? Es diferente a la actitud que, por ejemplo, tomaba Arzú, que se fue a la conferencia de sí, dijo, aquí, están hablando de mí en esta, y tan así, tan fuerte que los medios giraron hacia ella. Ella encuentra su forma de comunicar, es muy controlada, no tiene apertura con los medios de la misma manera como uno esperaría de funcionarios públicos. Entonces, no sé, yo la veo más a la defensiva de todos modos, no la veo como que tampoco estén de buenas completamente. No, Esa es mi obvio que lectura. no están. Pero digamos que no está entendiendo la ramita de olivo para decir ya Yo lo vamos. decía que hay más. algunas personas que siguen esa lectura y que hoy el que haya ido ella es un gesto de buena fe y que puede haber una coexistencia pacífica. Ah, no. Perdón, pero Sí, no. con respeto, es una patosada. Es decir, eso es verdaderamente imposible. No Sí, hay no. forma de que haya una coexistencia con esa señora, me parece a mí. Y a partir de ello, saber si Semilla tiene un plan al respecto. Más allá de que le quiere pedir la renuncia y que comunicacionalmente está muerta. O sea, no importa lo que haga, ese cadáver ya no se levanta. Congreso. Ya tenemos la primera semana y un poco más de Neri Ramos como presidente del Congreso. Sin embargo, Semilla todavía no recupera su bloque legislativo y no se reparte en comisiones. ¿Cómo lo miras? Pues el tema ahí es si es en realidad, teníamos esta breve conversación antes de empezar el programa, si es o no una alianza, ¿verdad? O cómo se configuró esos acuerdos, porque esa es la duda que da y que hasta ahora todavía no están integradas las comisiones para avanzar en los temas que se propusieron. Esa es como la primera inquietud que yo tendría sobre ello, porque hay temas como, por ejemplo, del que vamos a hablar más adelante, de la reforma de la ley de contrataciones y otras a las cuales específicamente llegaron a ciertos consensos de avanzar, pero con estas como desacuerdos, con que no pudieron avanzar en las dos sesiones de la semana pasada, da como esa impresión que pues no está tan constituido como una alianza como tal, sino es solo un acuerdo para la gobernabilidad, como tanto se ha dicho estos días de ese término. Como dice Isaías, vamos a tocar el tema de la alianza en el Congreso cuando hablemos de municipalidades, porque hay una relación ahí y unas primeras intenciones que articula Sebastián Searo dentro de su propuesta para el resto de alcaldes en Guatemala. Pero, ¿cómo estás viendo los primeros días de Neri Ramos como presidente y lo que hay ahora en el Congreso? Bueno, yo creo que, vamos a ver, si era sorpresa para Semilla la posibilidad de eh, tener a Samuel Pérez como el que le iba a poner la banda presidencial a Bernardo Arévalo, creo que Neri Ramos también es sorprendente para él pensar que iba a hacer las funciones de presidente de la Junta Directiva del Congreso. O sea, yo creo que en ese sentido no espero una gestión con mucha preparación anterior, en donde él venga como el operador político y el que trajo a las personas y partidos a la mesa. Él claramente creo que es una pieza más o menos neutral en esa jugada. No es un liderazgo que sobresale por sí mismo, ¿verdad? Que fue y consiguió todos los votos. Entonces, veo como una gestión en la que le toca una transición, ¿verdad? Una transición en donde se pase de las negociaciones más transaccionales que mencionábamos aquí en otros espacios a una negociación más de poder, en donde la moneda de cambio, que es la razón de por qué no están de acuerdo, y aquí esta dinámica es la que más me interesa a mí del Congreso, la moneda de cambio se vuelve el poder que la gente le delegó en los votos y que ellos cuentan con eso y con esa legitimidad muy reciente, porque la elección acaba de ser, ellos pueden decir, yo estoy representando al poder que me dieron y puedo negociar ese poder de quién queda en ciertas comisiones, quién si es bancada y quién no es bancada.
Entonces, esa moneda de cambio la veo súper comprensible y la veo más saludable para el Congreso comparado con los últimos 8 años en donde la moneda de cambio era más financiera o era más de amenaza, ¿verdad? Más miedo. Entonces yo creo que en ese sentido lo veo bien, un inicio bastante calmado, pero incierto. O sea, me cuesta leer hacia futuro en dónde van a terminar estas negociaciones, porque primero no tengo muchos datos recientes de cómo operan los que estaban y cómo operarían bajo una negociación de poder. Y al final de cuentas, los nuevos es todavía más difícil leerlos, si es que van a cada quien agarrar por su lado o si negocian como bloque, ¿verdad? Y se mantienen esas disciplinas como de semibloque o grupitos. Entonces yo creo que me queda mucha incertidumbre, pero lo veo como un inicio ok dentro de todo. ¿Cómo miras el tema de que no tengan todavía recuperado el bloque y todavía no se hayan repartido comisiones? ¿Deben ahí echar el resto? ¿Son muy importantes las comisiones? ¿O hay un momento donde deben de decidir hasta aquí llegué y cedí? Yo digo que estratégicamente, desde el punto de vista de Partido Semilla, sí es fundamental. Esa es su lucha inmediata. Ya lograron lo anterior, que era que la oposición no se quedara con la junta directiva, sino que ellos tener una voz dentro de esa junta directiva, no tener un puesto, porque ni modo era más contencioso. Lo veo como buena decisión de parte de la bancada, decir, vamos a no pelear esa lucha con la CC, pero las comisiones, que significa pasar por el tema de la bancada, eso sí es fundamental. O sea, yo creo que Comisión de finanzas, deberíamos, por ejemplo. sí, esa es fundamental. Pero la pregunta es si verdaderamente eran dos luchas, porque yo interpreto políticamente que la CC lo que quiere es dejarlos sin comisiones. Les tienen que devolver el bloque. O sea, es muy claro y de fondo y en el tiempo van a ir cediendo y van a venir los recursos legales que les devuelve el bloque. El tiempo es si les da. Esta comisión del primer año, decís vos. No, y para tener, exacto, y en estas primeras sesiones, de hecho ya deberían de tenerlo para poder tener acceso a las comisiones. Quizás hay ahí un error estratégico y una lectura de que eran las cosas amarraban una con otra y ceder como cedieron lo tenían que haber tenido amarrado a recuperar el bloque, pero otra vez lo que hablábamos con Isaías, esa alianza, si no tenía claro el tema de devolverles el bloque, ¿convenía a Semilla ceder tan rápido? No lo sé. Sí, buena pregunta. Tal vez la puerta se está cerrando, pero no la veo cerrada completamente. Lo que pasa es que, digamos, es cada vez más difícil. Adín Maldonado ahora tiene más diputados, tiene más ñeque, ya te puede quitar una comisión más en ese reparto. Que creo que es lo que está en discusión ahorita, ¿verdad? No solo eso, o sea, siquiera si Semilla tiene... Porque si Semilla no tiene comisiones, se reparten más comisiones entre los demás y te viene un tema. Y el tiempo pasa, porque también Así es. a los alcaldes ya les habló el ministro de Finanzas de una ampliación, entonces el presupuesto a cómo lo dejó. Pero además, y que eso está en el marco de la jugada que ya nos hace entrar en materia de lo que va a ser la carnita del programa el día de hoy, es la elección del nuevo presidente de la ANAM, Sebastián Siero. ¿Por qué? Porque a la hora que los alcaldes, que son de veras, o sea, esos son las coquetas del sistema político guatemalteco. Esos van detrás del Ejecutivo siempre. ¿Cómo era que dijo este insigne de Vamos? Se me olvida el nombre, pero su apodo es Cacarrala, el alcalde. Es que es Cacarrala. Es mi marroquín de... Sí, que dijo que que hay que estar de la teta, hay que así. estar de la teta que tiene leche. Y en este momento es la teta del presidente, dice. Siempre es, que ese es el tema. Ahora vamos a hablar de municipalismo aquí, pero el orden, o sea, al uso, el régimen político guatemalteco es presidencialista y los alcaldes son los que primero te lo demuestran, también los diputados, de cómo se gravita todo alrededor, bajo la premisa de que el presidente maicea y reparte. Entonces, ahora hay más diputados distritales molestos porque el control y la coordinación que ellos tienen como intermediarios de ese poder se pierde después de que Bernardo le da la unción a Sebastián Siero. Entonces, todo eso complica el tema de las comisiones. O sea, todo está amarrado en ese sentido. Y yo, al igual que Isaías, no sé si los tiempos les van a dar. Pero veremos. Yo personalmente quisiera que así fuera. Creo que es sano, es natural, además es legítimo. Les han volado el bloque parlamentario con puras tretas. Así que es legítimo que se restablezca y que Semilla tenga las comisiones y creo que tiene que pelear con uñas y dientes, varias, incluyendo, como ustedes bien decían, el tema de la Comisión de Finanzas y Moneda. Sí, yo lo último que diría es que esa decisión
de dejar o no las comisiones, o sea, por ejemplo, o dar comisión a la bancada de Semilla, tiene que ver con cómo se quiere ver la junta directiva. ¿Quiere verse como de verdad alianza del partido oficialista? ¿O prefiere verse como oposición? Si ellos no dejan que Semilla tenga bancada y por ende comisiones, se pintan como oposición. O sea, ahí, entonces ya están escogiendo ese bando. Mientras que ahorita la forma en la que estaba reconfigurada, que Semilla fuera de la junta directiva, pero votando por esa junta directiva, era como una junta directiva fantasma oficial, ¿verdad? Porque en papel no hay ningún miembro del partido Semilla, pero el apoyo está ahí. Entonces, yo creo que ellos tienen ahorita que decidir, la junta directiva actual, cómo se posicionan. Creo que eso es lo que soslaya, pero también, no sé, siento que hay mucho miedo en diputados a un enfrentamiento con la CC especialmente. En este caso, aunque todavía un poco con el MP, creo que hay un tema ahí todavía de saber si esa resolución, ese amparo ya otorgado en definitiva por parte de la CC, significa taxativamente no, Semilla no tiene comisiones y que acceder a que tengan bloque y accedan a comisiones les abre un frente a varios diputados. Pero bueno, Complicado. Sí. vamos a ver. Lo que ya vimos es a Sebastián Siero siendo electo en planilla única, que es bien interesante esas dinámicas. Yo que te quería abrir preguntando eso, Isaías. Vos cubriste la Asamblea de la ANAM, ¿verdad? Sí. ¿Nos podés contar un poco esas dinámicas en las cuales se perfilaban dos de Vamos tratando de hacer sus planillas? Siero, se sabía por ahí que el apoyo del Ejecutivo a Siero, que terminó siendo explícito. Ojo, ¿verdad? O sea, Bernardo también está ahí como alimentando futuros presidenciables. Siero creo que no le da la edad todavía para el siguiente, pero eso es lo que se ve que quiere. Neri Ramos también se ve que quiere la guayaba. Y Siero termina como planilla única después de una conversación que él caracteriza de 15-20 minutos en el mismo camino real antes de la asamblea. Pero ahí sí me gustaría que nos hagas la narración un poco. Expláyate, contanos un poco cómo viste la asamblea de la ANAM. Bueno, la asamblea en realidad empezó. O todos los prolongómenos alrededor de la asamblea. Lo mero fuerte de la elección empezó desde la mañana, casi mediodía, del viernes, cuando ya se sabía de la reunión que, por cierto, intentaba pasar desapercibida hasta que, pues, inevitablemente se filtró con la prensa y se hizo público y al final, pues se terminó difundiendo, ¿verdad? Y en paralelo estaba pasando la inauguración de una sede que, por cierto, un poco de contexto, esta sede de la ANAM es una casa que les había ofrecido el presidente Alejandro Yamatei junto a Paquito Mejía, el expresidente ahora de la ANAM. Entonces, miren, les voy a dar una casa para que no estén de arrimados en el Infom, porque pues, hasta ahora siguen todavía, hasta que no terminen de pasar todas sus oficinas y todo, siguen en el Infom. Entonces, ahí en ese edificio, en la zona 9, están actualmente todavía. Entonces, lo es que les... usufructo del Estado y la construcción la pagan ellos, cada municipalidad un aporte. No. En este caso ellos están ahí, como pues les tienen un espacio asignado, pero es no, actualmente, pero te digo la nueva sede. No, esa es una comprada por la ANAM propiamente. Entonces les dijo... Yamatei les dijo, miren, den una cooperacha de 15,000 quetzales cada uno y juntamos para la construcción y yo les pongo el terreno. Al final, ni siquiera lo incluyó en el proyecto de presupuesto, ni siquiera la Comisión de Finanzas ni la Comisión de Asuntos Municipales lo tenía asignado. La promesa no se cumplió, entonces, pero el Ministerio de Finanzas del citado constitucional que les da a todas las alcaldías, sí les descontó esos 15,000 a cada una. Bueno, hacen ver y están los nombres de los alcaldes en la nueva sede, pero son recursos municipales. Entonces se les descontó a cada uno, entonces ahí estaba ese dinero. Y al final, pues, se inauguró esta sede y una muestra como que parecía más una especie de cierre de campaña del entonces presidente de la ANAM, más que con comida y todo para la gente, para los alcaldes, pero yo calculo que no habían llegado más de 50, si es como muy atrevido a decir, pero cuando fueron a presentar... hicieron una conferencia de prensa frente a todos los alcaldes, pues parecía más eso, ¿verdad? Un cierre de campaña porque con los gritos y todo, vamos Paco, sí se puede, vamos a ganar, pero él en realidad estaba escondiendo como sus cartas, si es que las tenía todavía a estas alturas, pero
mucho era como el escepticismo de si realmente le juntaba la cantidad de votos de alcaldes para competirle a Ciero, ¿verdad? Moviéndose de ahí, pues ya se sabía lo de la reunión con el presidente y pues al momento de llegar al palacio, Sebastián Ciero, es lo que me llamó la atención, que conforme cada minuto iba transcurriendo, la cantidad de alcaldes con los que contaba, pues iba aumentando. A esas alturas eran creo que 220, 230 en la tarde, cuando salió del palacio ya era un poquito más, y pues según pues conversaciones también que tuve ese día y también información del Camino Real, sí había cierto malestar en la planilla de Vamos, ¿verdad? La de Paquito. De Paquito. Ajá. Sí. Pero pues el propio Ciero mencionó de que en el Camino Real en la mañana pues, es que se tomó esa decisión, pero pues no es una decisión que sea solo así, bueno, te doy mi apoyo, sino No, que también ya había claudicado. ya sabía que no juntaba los votos, pero también pues para ejercer cierto control o también tener ciertos cuadros dentro de la propia planilla, pues sí quedaron algunos todavía. Uno en específico que sigue pues en la junta directiva, que es el caso de Roberto Marroquín de Moyuta Jutiapa. Y uno de los principales, de los rostros más visibles y conocidos, que pues sí sorprendió, es el caso de Edilma Navarijo de La Blanca San Marcos. Entonces, esos son como de las novedades y de algunos cambios que se dieron de última hora, pero en realidad, pues el caso de este apoyo sí terminó como de empujar hacia casi que los 280, arriba de 280 votos, que terminó pues ya inclinando la balanza y no hubo necesidad de votación. Esta es la segunda vez que pasa, de hecho, en la que ganó Paquito anterior, Mejía. sí. Ajá. Que habían dos de Vamos y que Yamatei le ungió Sí. a Paco y se acabó la... Sí, que la los llamó a los competencia. dos, les dijo que andaba, que jalaran la pita para el mismo lado. Que se pusieran de acuerdo. Ah, y que por cierto, eso es lo que le molestó un poco a Juan Carlos Pellicer, de que no hemos hablado, como que ahí hizo como su pelea ahí Solo contanos quién es Juan Carlos Pellicer. Algunos vimos las fotos Ujú. y era como ver un cuatrero, ¿verdad? O Sí. sea, De sí es... los banners de la campaña, así Sí. dos. Sí. Juan Carlos Pellicer es hijo del este ex constituyente, se recuerdan que tuvo ahí apoyo hacia Jimmy Morales Ujú. y que pues tuvo una investigación por supuesta extorsión. Entonces es un alcalde que pues de hecho ya ha estado al frente en la NAM como tal, como secretario, no recuerdo bien, pero sí estuvo en la directiva de Miguel Ovalle. Entonces pues el cuestionamiento hacia él estaba presentando un amparo para que les otorgue más recursos a las alcaldías, que lo que aduce él, tanto él como Mejía, es que no se les está dando el 10% como establece la Constitución, sino solo el 5%. Entonces, ahora que están recibiendo 4.000 millones, deberían recibir 8.000 millones, y sobre todo lo ven ahora reflejado porque pues no subió ese pues, porcentaje, porque quedó el mismo del 2023. Entonces, la queja de ellos es: no nos están dando los recursos, pero le pregunté yo y sí se molestó ahí frente al Palacio de por qué no presentó un recurso similar si es un problema que viene desde el 2018-2019. Se presentó, la Universidad de San Carlos presentó un amparo en ese entonces y sí se les otorgó y al final nunca se cumplió. Entonces, ¿por qué no lo hizo durante 2020 y 2021 cuando él fue dirigente de la NAM y dijo, sí, venimos a Casa Presidencial, y el presidente Yamatei no nos escuchó? Entonces, se perdió en la conversación, ¿verdad? De que sí lo hicimos, que no sé qué, pero pues él mismo se estaba contradiciendo, ¿verdad? Y el mismo apoyo, que ¿por qué hay planilla única? Y ese es lo mismo hizo hace 2 años él. ¿Qué te dice todo esto, Rudy? Digamos, esas dinámicas que nos ha contado Isaías antes y esta conversación última muy reveladora. Yo vuelvo otra vez a esos vicios que hay en Guatemala primero creo que es un análisis muy de abogado en términos realmente de cuál es el epicentro de poder en el país y de facto cómo termina siendo, digamos, y tal vez estoy sesgando, ¿va? Pero mi tesis mártir para que la destroces se comprueba para todos aquellos que te dicen, no, es que el Congreso es la clave.
primero hay que ganarlo con votos y hoy en día todo gravita alrededor, incluso de un gobierno que ha prometido ponerle coto al reparto de lo público alrededor de la presidencia. Bueno, pues yo diría, a ver, las dinámicas que estamos observando de una manera muy curiosa son como otro espejito de la realidad nacional. Ya pusiste a las personas que eligieron en todas las municipalidades a hacer otra como mini campaña acelerada, interna, en donde ya es negociación de quién conoce a quién y te lleves bien o no te lleves bien con las personas, tenés que hacer una junta directiva, proponerla, o una planilla, pues, y proponerla y todo. Y esas dinámicas creo que obedecen mucho a lo que vemos en el sistema electoral con sus fallas y sus debilidades, ¿verdad? Digo que es un espejito porque creo que es como que a los que tenemos ahí son a los graduados, los presidentes de clase de todas las secciones, pero todas las secciones tuvieron sus vicios. Uh-huh. Entonces creen que la forma que ganaron sus propias elecciones en su clase son la que les va a permitir ganar en estas. Entonces se presta mucho de este tipo de negociaciones, primero bajo la mesa, segundo con muchas hipérboles y situaciones hipotéticas de poder que no los tienen todavía, sino que es cuando ganemos se va a poder hacer esto, ¿verdad? Y entonces muchas promesas vacías, que es lo mismo que vemos en el sistema electoral. Y lo otro, en relación a lo que decías, yo creo que sí tiene mucho que ver. Vamos a ver. El 10% que se les asigna de la recaudación creo que es poca comparada con la importancia que tienen las municipalidades en la gestión del bienestar de las personas. O sea, se les da poco a las entidades y gobiernos locales que se les pide que mejoren el transporte, mejoren servicios básicos, ¿verdad? Recolección de basura, iluminación o alumbrado público. O sea, hay muchas... agua, o sea, eso. Hay muchas cosas que tienen bajo su cargo y es poco. Pero es poco no porque el sistema diga, creo yo, tienen que ustedes vérselas como puedan con esta cantidad limitada, sino que ellos deberían tener facultades para ellos también levantar fondos y tener más poder hacia las personas. Y a pesar de todo esto, en las elecciones vemos que las personas que más votos traen son los alcaldes. O sea, la gente va a la primera vuelta porque les interesa quién queda de alcalde, más que quién le queda de presidente. A veces el presidente es muy lejano. Para la SIG no digamos que la gente ni siquiera sabe. Estás hablando de la Guatemala que tiende a ser más rural. O sea, mientras más urbano, eso es... Sí. Se va improbando. Sí, pero digamos, tenemos un proceso de urbanización ya bastante elevado. O sea, ahorita ya hablas de municipios... Y por eso es que cada vez importa más también el poder central. Sí, pero digamos, cada vez importa más que el gestor que tenés, como el que te va a interceder por vos ante el poder central sea más poderoso. Uh-huh. Si el diputado es el que hace ese rol, entonces te interesa. Pero si no, es el alcalde que tiene que conseguir sus fondos para resolverte los problemas del día a día. Entonces yo creo que... Era un poco eso lo que decían aquel día ya Ciero y su planilla, ¿verdad? ¿Quién acuden cuando necesitan tal y tal cosa? Lo de los maestros, por ejemplo, es algo que he escuchado con alcaldes, que la queja de si es su función o no contratar maestros, porque gastos como esos en los cuales pues, tiene mantenido eso y pues uno se pregunta si también no deberían estarse enfocando justo en los servicios básicos que necesita la población, que eso es como algo mucho más urgente, pero sí es un debate que pues nosotros desde Ojo como Pista hemos pues propiciado también a través de notas el tema de si se puede o no, digamos, desde ese lado, cuáles son esas atribuciones, ¿verdad? O sea, a ver, y lo conversábamos un poco afuera, un pundit gringo enmarca el debate del tamaño del Estado. Dice, primero tenemos que tener un debate acerca de si algunas deben ser competencias de gobiernos locales o del gobierno nacional. En el caso gringo es el gobierno federal. Y eso es básicamente lo que soslaya cuando usted escucha, querido oyente, las conversaciones alrededor de hay que reivindicar el municipalismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir más competencias para el poder local. Y lo que estamos explicando en este momento es, hay un situado constitucional, así como lo tiene la San Carlos, del 5%, hay uno del 10% para municipalidades. ¿Cómo se reparte? Eso ya no está en la Carta Magna dentro de cada una de las municipalidades. Pero hay un bolsón ahí del 10%. No se cumple. ¿Qué otras cosas no se cumplen? Hay un montón en Guatemala, pero pues se me ocurre ahora, por ejemplo, el pago de la cuota patronal en el IX. ¿A qué voy al respecto? Es,
son las discusiones de fondo de los poderes verdaderos, cómo se ejercen. Es la discusión del poder de la espada, por ejemplo, de los Federalist Papers en Estados Unidos. Si el gobierno no se le ronca pagar esa madre, no la paga. Y no la ha pagado. Y de facto es así. Entonces, empieza el sistema político a girar alrededor del presidente. Claro, como dice Rudy, hay espacios y cuotas de poder. Y hay ventanas donde los operadores políticos pueden maximizar ese rédito, sea desde el legislativo, siendo esos diputados que van y abren chorros y además pueden atender a sus alcaldes cuando vienen aquí, porfa, le jala las orejas al presidente y el presidente se salta a su bancada oficial y negocia directamente con el diputado distrital, ahí hay poder. O, en este caso, Ciero, que llega el presidente le dice, me encanta este patojo, este canche sí me gusta. Este canche es jovencito, este canche se ve que va por el buen camino. Vamos con él. Eso empieza a gravitar. Lo que nos está contando básicamente Isaías, lo comenzamos en estas semanas previas o días previos a la asamblea de la ANAM, pero realmente empieza el zafarrancho después de esa primera vuelta electoral. En la primera vuelta electoral, los alcaldes hacen su primera apuesta estratégica. Y esa, por supuesto, si hay pisto encima, te distorsiona todo y viene y te compra Sandra Torres para que votes por ella. Pero la verdad es que alcalde que no es contaminado por eso va a votar por una señora que va a perder y va a llamar al voto y va a hacer campaña por una señora que se sabía que iba a perder. Claro, ceteris paribus, ¿verdad? O sea, había un golpe de estado en camino y todo, pero digamos que era muy difícil. Una vez que el 13 de julio dijo la CC, miren si hay segunda vuelta, muchos tenemos esa tesis de que ese día se acabó el golpe. Lo que vimos después es emigolpe y otras cosas, pero I digress, ¿verdad? Al final de cuentas, y es importante entender esto, es cierto, o quisiéramos que hubiera más atribuciones en los gobiernos locales, y eso va de la mano de que en vez de que tenga que hacer la romería y rogarle al Ejecutivo, los impuestos pudieran quedarse y ser administrados por ellos y levantar ellos. Esa es la pregunta de fondo. Es que es un dilema que yo tengo en cuanto a ver, lo de reivindicar el municipalismo que decías, ¿verdad? La percepción que yo tengo es que se va más por el lado de la autonomía, digamos, la autonomía municipal, pero también yo tengo ahí ese dilema debe ser autonomía o más descentralización, porque, por ejemplo, yo escuchaba el viernes, justo en este proceso de los gobernadores departamentales que se va a dar ahora. El presidente Arévalo decía un tema de que van a trabajar más con los gobernadores y con las alcaldías. Habrá que ver cómo se va a dar ese proceso y eso sí me interesa como darle seguimiento y vamos a ver qué tal funciona, ¿verdad? Porque sabemos cómo funciona el tema de los gobernadores, que prácticamente, pues, desde los CODEDES se ha convertido ahí sí que en una quejas de parte de los alcaldes que no pueden ejecutar porque es demasiado lento, quejas de sociedad civil porque responden a pues redes clientelares y donde están. Hablábamos del situado constitucional, que es muy técnico en la manera como lo asignan por cantidad de aldeas, de ingresos propios y así, pero lo que sí se ha cuestionado durante mucho tiempo es este famoso pues asignación, ¿verdad? El listado geográfico de obras que va en diferentes renglones, pero una de esas va para el caso de los COEDES, ¿verdad? Entonces, habrá que ver cómo se maneja. Por lo menos la primera muestra ahora es que va a ser de mayor transparencia, que incluso las listas previo a la terna tendrán que ser divulgadas en el Diario de Centroamérica y que la población presente sus objeciones y tachas. Eso es algo que me llama la atención, cómo se vaya a dar durante las siguientes, prácticamente semanas. Que obviamente es algo que tiene que caminar, siento yo. O sea, yo veo bien lo que está proponiendo el Ejecutivo, pero otra vez afecta a las negociaciones políticas, especialmente en este momento en el Congreso. Sí, yo me quedé ahorita pensando, te escuché y tenés muchísima razón, y me quedé pensando en tu pregunta, Javier, y creo que estamos viendo cambios. O sea, no me había puesto a pensar, pero también en la relación municipalismo y ejecutivo, ¿verdad? O todas las municipalidades y ejecutivo, vamos a ver cambios. ¿Y a qué me refiero con esto? Los alcaldes no tenían ese acceso siempre al Ejecutivo y el Ejecutivo utilizaba el dinero como una forma de, yo te secuestro tus fondos y con eso te obligo a
a negociar conmigo, sentarte en la mesa y hacer lo que yo necesito, ¿verdad? Creo que uno de estos ejemplos fue el apoyo que le dio Álvaro Arzú a Jimmy Morales, que cuando se logró esa alianza, los fondos municipales comenzaron a fluir. O sea, antes de eso siempre fue como los alcaldes pidiendo y suplicando y Arzú organizó a todos y dijo, bueno, Jimmy, nos conseguís fondos y los alcaldes vamos a estar detrás tuyos. Ya. Pero esa negociación se dio porque la moneda de cambio era de nuevo la plata. Bernardo Arévalo el año pasado tuvo una reunión con alcaldes, recuerdo que fue abierta, invitó a todos y dijo, bueno, de ahora en adelante no se va a usar esa moneda, ¿verdad? Y este año está dándole seguimiento, diciendo, yo me voy a reunir con alcaldes directamente. Y creo que tal vez el sistema que tenemos diseñado debería obedecer esa jerarquía o esa relación de poderes, ¿verdad? El poder local y el poder ejecutivo, al final, el poder ejecutivo nacional, al final ambos son ejecutivos. Ambos ejecutan fondos y hacen que la gente tenga servicios públicos. Esa debería ser la relación, pero históricamente sí es más apropiado decir que el Congreso tenía más poder. O sea, veo dos verdades viviendo en diferentes visiones, o viviendo simultáneamente. ¿En qué momento te parece que el Congreso de Guatemala tenía más poder? O sea, yo creo que hacia atrás los diputados tenían este rol de interceder, de ser los actores a los que se les delegaba un poder nacional de, bueno, organizame, aunque sea por lo menos en tiempos electorales, organizame a la gente de allá, conseguite que esos alcaldes se sumen, ¿verdad? O conseguite cuerpos que sean potencialmente buenos alcaldes y yo los necesito pero ¿quién porque está así me dando jalan recursos para eso y está estratégicamente Sí, asignando pero eso? tenías esta pieza de intercedencia que es De el acuerdo. diputado. O sea, Pero el poder realmente quitarlo ¿dónde? de ahí, darle Sí. su atribución por diseño, que es ver leyes nacionales, jalar solo para distritos, pero distritos no municipios, ver que, o sea, quitarle eso y quitarle el estado de obras y pierde un montón de poder, que es el diseño original de cómo está. O sea, entonces, por eso te digo, estamos regresando al cambio. Pero ¿quién es el cuerpo históricamente celeste con gravedad que pone a los demás a girar a su alrededor? Sí, es el presidente. O sea, es el presidente. O sea, va. ¿Qué es más presidencial? Te lo pongo así, por ejemplo. ¿Estados Unidos o Guatemala en este caso? Por cómo se... No, Guatemala. Claramente. Guatemala es mucho más presidencial. ¿Y Sí, qué sí. otro país, digamos, o sea, ¿qué otro país en este caso hace palidecer a Guatemala en su presidencialismo al uso? México no es, ciertamente. Tenemos que ver a Bukele, digamos. Porque es Sí. Bukele. Sí. En fin, es difícil armar entiendo, esto, ¿verdad? Pero lo que digo es, no sé qué tanto es un parteaguas, qué tanto va a cambiar la dinámica, pero sí creo que estamos acercándonos más al diseño original de cómo la estructura de poder debería estar relacionando actores a lo que hemos visto. Pero históricamente sí, los diputados han logrado meterse ahí y atribuirse poderes que no les competen. No les compete. Entonces sí creo que hay cambios. Ahora me hiciste reflexionar y voy a quedarme con esto pensando, porque yo soy más de la idea que movimientos municipalistas deberían tener mayor poder e influencia durante todo el tiempo, no solamente en tiempo electoral. Ellos tienen una moneda de cambio súper fuerte que son los servicios directos posibles. Lo que decías de Sierra. Para la pandemia, por ejemplo, yo no vi a los alcaldes defender su autonomía o defender el municipalismo. Solo tres quiebres que mandó a soldar los dejaron una puerta ahí solos, para los contener dejaron un solos. infecto de COVID. Y mucha de la queja durante la administración de Miguel Ovalle fue, se plegó totalmente al presidente de turno. Entonces, cabal, justo nosotros tuvimos un space ahí en Ojo con mi Pisto y lo que coincidían los tres invitados, que por cierto son exalcaldes, y era, no podemos tener ya reflexionando después de todas estas dos administraciones, estos últimos 4 años, 2 administraciones de ANAM y un gobierno como tal, el cual pues tenía muy al lado, apegado al ANAM. Lo que decían ellos y coincidían era que no se puede que esté tan plegada, pero tampoco que trabaje en una oposición abierta y que no pueda trabajar mediante estos recursos, estas gestiones, incluso no son solo los recursos del Situado, Ivapaz, CODEDE, sino que también ellos al acercarse y tener ese acceso a la presidencia, también tienen acceso a esos ministerios donde va a fluir un poco más esos procesos que sí lo necesitan durante los 4 años, esos procesos de carreteras, del MIDES, de todos los programas que se vayan a trabajar. Entonces, sí, este tema de la independencia de la ANAM creo que es el principal reto que tendrá Ciero, porque
si bien tiene un presupuesto que no sobrepasa los 12 millones anuales comparado con la de un ministerio o una secretaría, por ejemplo, pero sí tiene esa capacidad de, con su voto en al menos más de 14 juntas directivas. Hablábamos de CODES, también la de Comisión del Citado Constitucional, no influye en la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, por ejemplo, pero muchos de los que van a integrar, muy seguramente ha sido así antes, son exalcaldes o tienen relación directa con las municipalidades. Entonces, es más que, digamos, esta institución que se ha caracterizado por ser, es una asociación privada, como se define a sí misma, que no es ejecutora de fondos, pero sí ejerce ese control, ese veto, así como pues, el cuestionamiento que se le da si debe o no tener, por ejemplo, la San Carlos o el CACIF, por ejemplo, también ejerce ese veto, y por lo que no es tan público, pero sí tenemos entendido de que el voto de la ANAM como tal, de los alcaldes, sí resulta ser como ese voto bisagra en algunas ocasiones en instituciones como el INDE, el INFOM, que para ellos es muy importante, sobre todo en territorios donde tienen ahí sí que a la población encima. Difícil armar esto, ¿no? Sí. Pero Y a ¿sabes mí- qué no es difícil armar? Un mueble de melamina. Te encantó, ¿ah? Yo sabía que te iba a gustar cómo iba a colar esta, ¿verdad? No, pero realmente no es difícil. No es difícil. Yo sé, no se requiere tener, pues, ni herramienta muy especializada, ni amplios conocimientos de carpintería. Puedes ir a echar relajo, puedes ir a conocer gente. Llegan patojas, llegan patojos, llegan abuelos, llegan chicos. San Miguel nos trae no solo madera de expertos, sino nos trae los talleres de melamina, 50% para la audiencia de Tangente. Puede usted llamar al teléfono, al PBX, que es el 2268-0808. Puede escribir también, es un WhatsApp. No parece número de WhatsApp, pero es WhatsApp también. Puede también acceder en código QR en la página de San Miguel y se aprende usted. Puede hacer sus repisas, puede hacer sus muebles. Hay personas que le han agarrado el gusto a eso. Sí, yo recientemente le escribí a los de San Miguel para ver Ujú. si había talleres, estaban llenos. O sea, Estaban llenos, sí. Y me dijeron que había uno en Izabal o algo así. Sí quería ir porque estaban tan llenos. Hasta allá. Así que pueden hacerlo otra vez, 2268-0808, chat, WhatsApp o en la tienda de la zona 9. Listo. Ya. Bueno, Soy estuvo un ninja buena. de eso de las cuñas, ¿verdad? Sí, estuvo buena. Bueno, volvemos a la discusión. Yo si me permitís, Dale, yo si tengo- querés redondearnos la idea y después quiero hablar un poco de Sebastián Sierra. No, yo tengo una pregunta para lanzar aquí. Es que, digamos, la NAM también vende una agenda política, ¿verdad? Municipalista. Y creo que tiene como objetivos, cada junta directiva que entra y sale tiene su propia agenda política. Pero tiene una misión, o una visión, objetivos, no sé cómo le llaman, pero como que institucionalmente tienen que fomentar el municipalismo, proteger la autonomía y tienen que, no sé cuál es la otra, pero yo te quería preguntar, Isaías, si puedes hablar de un poquito de qué tan efectivas son estas agendas, qué tanto también difieren, o si es solo una lucha de poder, pero la agenda es la misma cada 2 años. O sea, ¿qué tanto cambia? Porque creo que yo la he visto históricamente la NAM como o plataforma de temas políticos para quien se quiere proyectar con más potencial, pero no he visto que su agenda se vea efectiva, ¿verdad? ¿No? Y que también esté alineada a la política general del Estado, ¿verdad? Sobre esas políticas de desarrollo tienen las agendas que hay, las cuales tiene que seguir el país, no necesariamente las están siguiendo, eso sí, y sí ha sido una plataforma política en el pasado, lo cual tampoco es como que, pues, algo novedoso, digamos, como otras instituciones también se ha usado como trampolín, ¿verdad? Pero en el caso específico de la ANAM, sí debería ser ese canal donde pues se ejecuten esas políticas a nivel local, pero la queja de ellos, no tenemos recursos, ¿verdad? Y ese es un gran reto también, el cómo hacer o tomar algunos casos ejemplares de algunos municipios que se puedan replicar, ¿verdad? Porque tampoco es excusas, ¿verdad? Pero en lugares como muy retirados es un poco complejo. Está también ese desgaste de cómo pues recaudar ingresos. En algunos casos es un tanto impopular, o el tipo de proyecto. Se hablaba con un empleado municipal una vez que me dijo, mira, en esta municipalidad
ha hecho proyectos, pero la gente se queja que no hacemos nada, pero son proyectos de agua potable, son proyectos de drenaje, y son proyectos que eso, No sé. seamos honestos, no generan réditos políticos. Otros, Increíble, ¿no? ajá, entonces, pero Lo más son, necesario. son los más necesarios, son los que ahora están pues, con todo el cambio climático y todo eso, sí es importante, y al menos por lo que yo he visto y esas necesidades que escuchó en los alcaldes y escuchó la población, el nuevo presidente de la ANAM, es el tema digamos, necesidades importantes, el de aguas y el de la basura, que plantas de tratamiento es una agenda y un reglamento que se ha pospuesto, igual que el de desechos sólidos. Quejas era lo que escuchábamos del anterior presidente de la ANAM y pues veremos si en este caso pues, van en esa línea, porque como repito, no se veía en el pasado que la ANAM siguiera como en esa línea, sino decir, no, nosotros no podemos, no tenemos recursos. De acuerdo, pero por ejemplo, cuando recién empezaba Enojo con mi pisto, le preguntaba a uno pues creo que de San Marcos era, y me decía, mire, no tenemos recursos, pero como mancomunidad podríamos buscar de dónde. Porque también la queja, eso siempre ha sido excusa, no tenemos recursos, no podemos, pero bien que sí se ha podido en algunas ocasiones como mancomunidades, como regiones de la ANAM, es un poco buscar pues esas soluciones y que la ANAM como tal deberías también ser esa parte de canalizadora de buscar cómo capacitarlos o cómo traer casos de éxito de otros lugares, ¿verdad? Donde sí se pueden pues gestionar estas necesidades que tienen. Sí, es que a veces siento que se juntan a tantos recursos políticos que es y corporizados en los alcaldes mismos, pero se juntan a ver cómo se quejan y cómo no tienen plata y cómo se organizan para tener plata más que cómo resuelven prácticas sin plata, ¿verdad? Como hay una frase, y no me recuerdo quién, no hay plata, entonces tendremos que pensar. Así. Es que es fregado. Yo sí soy de los que creen y por eso me parece que hay movimientos interesantes que vienen del Ejecutivo por primera vez en la línea de el Estado tiene que ejercer política fiscal para asignar recursos para el desarrollo y que no vaya siempre a donde se ha ido la plata. Aquí en Guatemala tenemos grandes problemas que se resuelven, pero tendría que ser discusiones profundas, de fondo, políticas, acerca de por qué Alta Verapaz produce tanta energía eléctrica, sin embargo es uno de hay focos ahí de indicadores de vida de los más bajos del país, dónde se quedan esos recursos, o sea, sí tienen en alguna manera razón esos alcaldes, pero se mezcla obviamente después con los problemas que tenemos enraizados de crimen organizado y corrupción. O sea, la ANAM trata de tener cierta agenda, creo que todas las municipalidades, no debe haber una sola que tenga problemas, que no tenga problemas en términos de pisos de concreto, agua potable, pues, o sea, drenajes sanitarios. Creo que su junta directiva trata de tener por lo menos un alcalde de cada Sí, país para que sí, eso de no cada se... departamento. Sí, Sí. de cada departamento del país para que no se desordene la cuestión. Pero sí veo el rol del Ejecutivo, que sería interesante ahora ver con algunos proyectos. Entiendo que viene una comisión presidencial para desarrollo del altiplano, viene también Karin Slowin, que el presidente mismo ha dicho que esa Sí, secretaría del Ejecutivo es esos inútil y cuadros que... técnicos me parecen interesantes, así como en caso de puramente municipal, ahora tienen, que van a trabajar con las alcaldías, el caso de la CGPLAN con Carlos Mendoza y Ujú. Terugo Godoy con la CEP, que es la que junto a CGPLAN delinea muy bien esta El- parte de los proyectos de consejos de desarrollo. El caso Secretaría de privada también tiene ahí que ver, la ¿verdad? Magdalena Secretaría Tájer. Privada, ajá, ahora con delineó esta estrategia que van a hacer con la Ujú. elección de gobernadores, el caso de Karin Slovin, como bien lo decían, en Copresam, y también del asesor, pues el que les decía, ¿verdad? Y falta ver el nombramiento en el Infom, si va a haber algún cambio ahí o qué Pero va a esas cuatro pasar. personas me parecen a mí de lujo. O sea, Félix creo que es reinventarse, pero es una persona con una capacidad y una brillantez propias. Karin Slowing es una persona con una capacidad de gestión inmensa, con una personalidad bien recia y de las personas que ponen por delante los objetivos antes del desgaste. Karin me parece espectacular
y comprometidísima. Ana Glenda Tájer también me parece espectacular. Y bueno, Carlos Mendoza le tengo además un profundo cariño que tengo que transparentar a la hora de hacerlo, pero estamos hablando de una persona comprometida, brillante y que es una mente estratégica. Así que ojalá que eso sea en beneficio del país y nos lleva a hablar de Sebastián Siero, ¿verdad? Siero es interesante. Me parece interesante que el presidente no tenga recatos, digamos, a la hora de apoyar a alguien que no pues, al final de cuentas, incluso por pertenencia de familia, sigue siendo de la rosca del unionista, un unionista tan traidor como ha probado ser, digamos, bueno, ya no es el único diputado, ahora ya tiene a Lucrecia Marroquín de Palomo, pero que dice que va por aquí, va por allá. En el caso de Álvaro Arzú Jr., me refiero, digamos, a incluso a su relación con el oficialismo en estos momentos. Y que además vive de veras, ahí sí, en un glitch de la Matrix guatemalteca, porque Siero vive en un lugar donde al revés de Alta Verapaz tiene alta renta concentrada en una población relativamente pequeña alrededor de la capital. O sea, él no es, su problema, tiene 99 problemas, pero tal vez recursos no es uno, comparado obviamente con el resto Sí, ingresos propios es ¿verdad? hasta arriba. Ajá. Sí, sí. Entonces, es interesante en ese sentido que venga de ese lado el que haya podido articular cuando uno mira las asambleas de la NAM y realmente parecen jaripeos ahora, ¿verdad? O sea, es la narcoestética colombiana, agropecuaria por todos lados. Y él es como una mancha en medio de eso, una mancha María además. Así que es interesante que él haya sido. Si nos terminas de redondear, Siero, ¿qué está proponiendo? Él trae incluso una agenda legislativa bajo la mesa. Decíamos que íbamos a enlazar con lo que estábamos hablando de Congreso. Me gustaría que invirtiéramos lo que nos queda de programa en hablar un poco de la propuesta de Siero y especialmente la de las reformas legislativas que está proponiendo. Sí, de la del situado constitucional que ya la comentamos, esa es una de las primeras que va a continuar esa lucha que traían sus antecesores o que mencionaron al menos en algunos momentos. Veremos cómo lo vaya a hacer. Está también lo que mencionábamos de la ley de consejos de desarrollo, de reformarla porque el problema que tienen actualmente es que dinero que no se usa de los CODES es como que fueran lo del ministerio, ¿verdad? Al contrario, el situado, si no se lo gastan, pasa a ser saldo de caja y son recursos que se convierten en recursos propios, ¿verdad? Pero también eso denota pues mala ejecución, ¿verdad? O poca ejecución. En el caso de los CODES, si no se usa, a menos que esté establecido en la ley de presupuesto cómo se vaya a usar, eso regresa a fondo común. Entonces, quieren cambiar eso y que quede establecido en la ley, ya sea pues cómo se puede hacer, cómo se pueda ejecutar, o si, por ejemplo, es algo que me parecía interesante también, uno de los comentarios que hacía pues, la gente ahí en redes sociales, es el tema de volverlo proyectos multianuales, ¿verdad? Que ciertos proyectos que se empiecen a trabajar y pensar desde el diseño que empieza justo ahora en los proyectos que tienen que enviar a CG Plan, ya les enviaron un recordatorio hace poco, cómo vayan a trabajar esos proyectos. Y lo otro es la ley de compras y contrataciones, de la cual tanto se ha hablado en el pasado, y no es el primer alcalde que está al frente de la NAM que lo menciona, pero ha sufrido diferentes traspiés, ¿verdad? Lo que me llama la atención a mí es volver a insistir en el tema de plazos, ¿verdad? Porque lo que menciona es que quiere acortar tiempos. Por ejemplo, licitaciones que llegaban a pasarse de 2 meses, todo el proceso como tal, desde la publicación de bases hasta casi que el acta de inicio, porque no termina con la adjudicación, sino que con el acta de inicio, donde ya se ha hecho el primer desembolso, el primer anticipo del 20%, ¿verdad? Para cualquier proyecto que quieran ejecutar. Entonces, un poco pues acortar ese tiempo, porque eso es lo que les según ellos, pues les genera un poco esa baja ejecución en los proyectos, sobre todo los de CODEDE, que tiene que pasar por un montón de filtros, y está bien, ¿verdad? Porque también son ahí sí que pues como candados para pues mejorar esa eficiencia del gasto. Entonces, esas son las 3 agendas que trae y que ya empezó a socializar con ciertos bloques como tal, como Cabal ha sido uno de los más visibles que sí lo van a apoyar, sí van a mover esa agenda. Entiendo que son diferentes estas propuestas a las anteriores, porque las anteriores eran casi exclusivamente orientadas a cómo obtener más fondos. Era reubicar del
no sé, la parte del IVAPAS, por ejemplo, que en lugar de que se fuera para Chapuces, en vez de que se reformas. fuera para municipalidades. Sí, el impuesto Que de el impuesto de vehículos, combustibles, combustible, ajá, que también que se fuera para las municipalidades y que se le quitara esa exclusividad que había en la ciudad de Guatemala, por ejemplo. O sea, creo que ahorita se está ampliando un poquito la agenda y que eso lo veo como positivo, pero no sé eh, qué tanto brazo político va a tener la NAM para lograr que el Congreso les dé lo que necesitan. Creo que aquí es entonces como que una pregunta que me queda a mí de cuál es la relación que vemos entre estos actores de municipalidades, que es exalcaldes o sí, exdiputados que son alcaldes o exalcaldes que son diputados, que tal vez podría ayudarnos a entender qué tan relacionadas están, porque institucionalmente no están demasiado relacionadas, no tienen unos roles más allá de los vetos que ya mencionaste que sí son clave, pero es más que todo contrapartes, no es, es para complementarse, no es para ir de la mano haciendo todo juntos, sino que es checks and balances un poquito, ¿verdad? Sí, quizá ahí, como mencionabas, los exdiputados, ¿verdad? Hay un expresidente de la NAM ahí como Miguel Ovalle en la UNE, aunque entiendo que él no está en el grupo de Adi Maldonado, habría que ver cómo ejerce ahí, pero hay otros más. Todavía. Ya Así veremos. funciona esto, Ajá. ¿verdad? Ya veremos cómo funciona, pero sí hay otros personajes particulares, como por ejemplo Tres Quiebres. Habrá que ver si se integra o no a esa comisión en lo que pues, qué pasa esta semana en el Congreso, ¿verdad? Y Entiendo que en el reparto, esa es la comisión que él va a presidir. sí, yo también he escuchado eso, pero habrá que ver si... que por cierto, digamos, por ser bloque, ahí sí que el único del bloque... pues, Unidad, no bloque. Él es el unidad ajá, parlamentaria, automáticamente Tres él tiene una comisión porque cada bloque tiene una, entonces vamos a ver qué pase, ¿verdad? En este caso. Y pues ese rol creo que podría ser, pero también ver quiénes van a ser esos operadores políticos, alcaldes como tal, porque por lo menos ahorita él solo lleva un periodo como alcalde y va a ser su primera experiencia ya dirigiendo y aglutinando a todos los alcaldes del país. Y, y yo creo que habrá que ver con el tiempo si esa estrategia de mantener a ciertos cuadros de la otra planilla, de los que ya estuvieron, si obedece a eso de pues, buscar ese músculo político y acercarse a los legisladores o juntar esos votos también, que no vayan a ser ellos directamente los cabilderos ahí, pero sí ver si pueden lograr esos objetivos que se trazaron. Rudy, decías, y me parece que esa conversación es interesante, las anteriores propuestas para la ANAM eran más como de gestión de cómo consigo los fondos haciendo chapuces. Sí. En cambio, Ciero está, eso sí es interesante y se lo reconozco, o sea, le doy la razón al presidente, que el canche sí trae en este sentido una idea por lo menos de hacer reformas. En la dirección en que las está proponiendo, ¿te parece adecuado? Básicamente, digamos, sin entrar en el detalle, me interesa más el concepto. Básicamente lo que está proponiendo es, miren, tenemos un Estado demasiado rígido para ejecutar. Sí, hay corrupción y todo lo demás, pero es un montón de pisto que dejamos los del poder local en la mesa porque no se pueden ejecutar y que en ese caso, perdón, pero no está funcionando. Hagamos cambios en ese sentido. ¿Qué te parece el tema de sus propuestas, tanto de reforma para la ley de consejos de desarrollo como en este caso? Ni siquiera son propuestas, ¿verdad? Nociones de por dónde debieran ir hacia relajar esas restricciones y también en la ley de compras del Estado. Yo creo que en De términos, contrataciones del Estado. sí, en términos de los tiempos que quieren reducir, digamos, eso sí puedo entender cómo algunas fases o algunas etapas de ese proceso completo pueden ser vistas como obstáculos, ¿verdad? Porque, digamos, las bases que vienen del sistema de consejos de desarrollo, uno puede verlas venir desde antes o puede venir el proyecto como tal, como un todo desde antes. Y si se siguieran buenas prácticas, creo que se podrían reducir algunas de esas etapas. Tal vez no la etapa de la licitación o de recibir ofertas, ¿verdad? Y de evaluar esas ofertas, porque creo que esa parte de la transparencia todavía es importante. Esas son... Que al menos sí lo tiene claro, que tiene que ser transparente y vamos a ver qué medidas propone para que siga siendo, o sea, más. Sí, Todavía. entonces yo diría que en esa propuesta sí me gustaría ver más el detalle, porque creo que entiendo cómo podría ser a veces la burocracia, que yo veo muchas veces como los guardianes de la institucionalidad, a veces se puede volver en los bouncers afuera de la puerta, que tienes que pagar
pasar puerta con puerta explicándole quién sos y a qué venís y solo te atrasa la llegada y entonces llegas tarde a tu reunión. O sea, es una analogía de cómo lo veo. Entonces, eso sí me interesaría ver. Ahora, la otra parte que era eh, lo de los fondos no ejecutados que Ya los deberían ser, consejos de desarrollo. ahí también estoy un poquito dividido porque veo que, digamos, todo lo que no se ejecute, yo no sé si deberíamos amarrarlo de nuevo. O sea, no sé si deberíamos amarrarlo. Yo creo que debería estar de nuevo disponible para una reubicación si es que los planes van cambiando y pensando también en tiempos de transición de gobiernos, ¿verdad? Que también tengan esa posibilidad y que no vengan con todas las piezas amarradas. Ya el presupuesto como está hoy ya está suficientemente amarrado como para ponerle algo más así. Esa es mi primera reacción, pero no tiene que ver con el fundamento de dónde viene la solicitud. O sea, entiendo que necesitan más fondos, entiendo que no se les debe penalizar porque por cuestiones burocráticas no lograron ejecutar fondos y ahora perdieron esos fondos y se va al fondo común. Eh, entiendo esa queja, pero no sé si con el presupuesto actual se debería relajar, se debería atar de nuevo, sino que se debería mantener ese fondo común todavía disponible. Ahí estoy un poquito indeciso. Eh, entonces, entiendo de dónde viene y si me permitís agregar solo un poquito de, Claro. digamos, Ciero, lo veo yo como el graduado excelente de la Escuela Unionista de Obras No Palabras, ¿verdad? O sea, él se ganó el apoyo de mucha gente y creo que mucha gente le pone atención a la NAM hoy porque él fue electo presidente. Estoy seguro que muchas personas que no sabían ni qué hacía la NAM, ni qué pasaba, ni nada, que ahora aquí en la capital, en estos centros urbanos donde la gente tal vez domina o donde predominan esos grupos de qué se habla en las conversaciones políticas, pues ahora ya está sobre la mesa una institución que a veces estaba más lejana. Entonces, en ese sentido, creo que hay que reconocerle, ¿verdad? Las obras que la gente le reconoce como los centros de salud municipales, la implementación El mercado. del BRT medio hecho, ¿verdad? Que no es BRT, pero que tiene su sistema de transporte público. O sea, eso, sí, los mercados, la obra pública que ves en Me las cuestiona aceras. mucho los pasos a desnivel, que por cierto... Eso es. También ahí puso mucha atención en esa clase. O sea, también lo está haciendo igual que el unionismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido fue como el que estudiante pródigo y sigue haciéndola, que en algunos temas se gana muchos votos y en otros pues es antivoto, pero sí hay que ver que él tiene un capital político fuerte y que creo que lo veo más potencial a él que anteriormente cuando teníamos ¿cómo se llama? No puede ser, sino a Francisco Ujú. Paquito Mejía. Mejía. Sí. Sí, digamos, capital político siempre lo ha sabido utilizar. Él viene desde la oposición en las administraciones anteriores y eso pues lo usó como trampolín político para pues, posicionarse ante los votantes. E insisto, con esa facilidad relativa de ser de Santa Catarina Pinula, de tener relativamente muchos más recursos per cápita de la que tienen otros. Sí hay un tema con la ley de compras y contrataciones que creo que se pueden alinear los astros, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos perdimos un poco con la ley de contrataciones del Estado? Y es una buena pregunta. Creo que no para en este momento, porque no lo veo viable, una solución de fondo, sino para entender, digamos, políticamente las dinámicas. Y seguimos sin asimilar las lecciones de los chinos, de que lo que sirve para controlar el gasto y hacerlo con calidad y eficiencia, es una burocracia apolítica, estable y capaz de poder ejecutar con efectividad y con transparencia. Lo que hace Ojo con mi Pisto, por ejemplo, es increíble con los recursos que tienen, pero no es suficiente y no es una crítica al equipo de Ana Carolina y a Isaías, que me parecen fantásticos, sino el tema es, cualquiera que sepa de políticas públicas sabe que no es ex post a través de la fiscalización, que eso tiene réditos pensando como estadista. Siempre tiene que haber el control de la prensa para que nos puedan decir, por aquí van los abusos, estas son las prácticas, e idealmente debieran haber lecciones aprendidas de la sociedad y hacer reformas. Pero la que ya no deberíamos ni discutir es realmente el tema de la reforma del servicio civil en el país. La ley de contrataciones del Estado, en las diferentes iteraciones que hemos tenido, parte de la premisa de que ese servicio civil existe. Entonces pueden hacerse juntas calificadoras técnicas, eficientes,
e independientes. Y eso es una gran mentira, no existe. Y eso, a la larga, sí entiendo yo, ahí sí la precariedad que tienen los alcaldes, además, para poder integrar eso. ¿Se imaginan en las alcaldías con ese personal que verdaderamente es un botín donde llega unos cuatreros? Es que tienen que ver a la gente. Vean, tómanse el tiempo de ver la elección de la NAM. O sea, hay gente ahí que de veras se ve que su expertise es asaltar y trasegar polvo, que no es harina, y llevar ganado que no es de ellos de un lado para el otro. Sí. Perdón, pero es que es cierto. Y esa gente agarra como botín lo público y ras, de un plumazo va la gente para afuera y ras, va la gente para dentro de otra. O sea, te lo explican, por ejemplo, firmas de tecnología donde te dicen, sí, quieren poner aquí cámaras y automatizar cosas en el municipio, pero me acaban de cambiar el de IT, y el de IT es el primo del alcalde, que no conoce nada, y era un chavo que tenía su servicio ahí de instalar cable y meter fibra óptica, no jodamos. Entonces, necesitamos tener la visión a largo plazo de ese servicio civil a todos los niveles de lo público, para después tener una ley sofisticada de compras y adquisiciones del Estado. En este momento tenemos que pensar cómo instituirla, pero también en urgencia de ejecutar, y algo tiene que ceder en ese caso. No me voy a atrever aquí a decir cuál es la solución, pero creo que sí, el poner el dedo en el renglón en ese sentido tiene mucha razón, no solo los alcaldes, sino lo han dicho un montón ya de personas y gente que ha pasado por el Ejecutivo en este caso. ¿Acabo de decir una burrada o me...? No, definitivamente, sí. Me asustaron sus caras. Es ahí cuando ya no puedes agregar mucho más, pero creo que sí es súper acertado. Y de verdad, si algo hemos visto en los últimos años es la erosión de la institucionalidad. No queremos quitarle dientes de fiscalización a los procesos que actualmente tenemos. Pero no va por ahí la solución. Ajá, no va por ahí. O sea, sabemos que se quiere agilizar, pero no, yo dudo que quitar esas barreras efectivamente y eficientemente va a mejorar el gasto. O sea, no va a pasar. Solo va a eficientizar y efectivizar más robo o más espacios donde las personas pueden hacer contrataciones a dedo. Entonces yo creo que no va por ahí. Por eso ciertas fases de los plazos de contratación, del periodo, ¿verdad? De todo el proceso, perdón, de contratación pública, entiendo cómo se podría evaluar, pero hay otras que son los guardianes de esa institucionalidad de las compras. Isaías, me decías también que hay un tema con los límites de lo que puede ser una adquisición por licitación y lo que tiene que ser cotización. Sí. Y sí tienen razón también, otra vez, ¿verdad? O sea, hacemos parámetros y leyes, pero no cuentan la inflación, no está indexado, por ejemplo, a que esa debiera ser alguna milésima% del gasto público, algo que lo termine de indexar y que sea un parámetro, ¿sí? ¿Verdad? Perdón, es que si no me ven en el video, pero es genial ese comentario como economista, es como, sí, por favor. Y eso indexación. aplica no solo para eso, indexación. Aplica no solo para eso, para UCI, para Sí. un montón de cosas. Se habló aquí la vez pasada de El gasto, perdón, la deuda política, también, sí, todo. también. O la compensación de alcaldes, ¿verdad? Que estuviera indexada también, para que no sea tan a discreción así. O sea, no sé, pero sí, perdón, me emocioné, te interrumpí, dale, Isaías. Sí, no coincido, porque la verdad es que, bueno, ahora por lo menos no lo ha tocado Ciero, pero otros expresidentes sí se fijaban mucho en eso, que no nos alcanza, ¿por qué nos quieren poner techos de 900,000? Podríamos ponerle más y así gastar más en menos tiempo, pero el tema es que, pues... Esos 90,000 y los 200,000 son como ¿cómo se llama? El dolarama, el Dollar City aquí en Guatemala, ¿verdad? De todo, pues, tiene que costar menos de 10 pesos. Eso, ¿verdad? Perdón, Isaías. Sí, ¿no? Y de hecho, pues se ha visto con frecuencia eso de lo de los 89,999 Sí, o sea. para evitar cotización. O sea, esas cotizaciones, perdón, pero hay una coordinación directa entre el precio y el que estaba ejecutando para cuadrar mágicamente que había. Eso es un timo y es un fraude de ley. Y uno entiende. Esos son el tipo de cosas que son rigideces que creo que son atendibles, ¿no? Claro, sí se puede como revisar eso y cabal justo pues tener esos parámetros de precios, porque me llama la atención por lo menos a mí esa franja de fluctuación de precios que no se puede pasar, pero es una fórmula, no está basado en temas de inflación, por ejemplo, de cómo está actualmente. Y hay otros sobreprecios que, por ejemplo, que sí son como naturales que se den, por ejemplo, estos plazos en que se ejecuta, ¿no? Y en pagarle. Eso es algo bien interesante que hace unos años investigamos nosotros, es el tema de
cuánto realmente cuesta, ¿verdad? Y lo que lo encarece. Por ejemplo, hubo un proyecto de Neto Brand donde el proveedor hasta endeudado estaba porque por uno de los pagos se le encareció la obra. Y al preguntar a la MUNI, no, lo que sucede es que no hay plata. Y al investigar qué fue lo que pasó, que usaron ese dinero para personal. Denuncia por malversación, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de cosas que creo que sí se puede revisar. Para que no parezca plática de bolos ahí que quieren componer el mundo. Agua. Es algo puro lo que estamos tomando. Rudy, ¿qué tipo de parámetros cabal usarías para tratar de indexar ese tipo de límites, digamos, y de topes? Pues, O sea, yo creo que siempre hay dos cosas. Uno es usar un índice y la otra es también una franja, ¿verdad? Porque no quiere ser tan rígido que tiene que ser exactamente un multiplicador preciso, sino que a partir del multiplicador decís no se puede pasar más de, no sé, 20% de alrededor de ese índice, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que no lo tengo claro. Me gustaría pensar que aquí hay un ejercicio tiene que ser bien población, técnico. tiene que ser, por ejemplo, fracción del gasto que puede ser, inflación, ese tipo de cosas se pueden... O sea, tiene que haber estudios comparados de qué se han hecho en otros lados y que lo han resuelto mejor. Y al final, así como vos relacionabas la ley de servicio civil y la existencia de un cuerpo civil fuerte, independiente, que puede ser parte de, político, que es, no, apartidario, pero que Sí. es político en términos de que... Político, pero no partisano. Exacto. También aquí hablamos del INE, o sea, hablamos de la generación de estadísticas y cómo tenés que fortalecer la posible generación y actualización de estadísticas constantemente para que tengas proyecciones de población, para que tengas medición de costos apegado a la realidad, una revaluación de la canasta básica constante, porque ahora con más tecnología también va cambiando todo eso. Entonces, y con mucha migración, los flujos de población te cambian todas las dinámicas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pasa por un fortalecimiento de quién te genera esa estadística, porque si no, solo estás diciéndole a las entidades que van a recibir algún gasto o que van a posiblemente ganarse una licitación con base en el índice que elabora Javier, dicen, ahora tenemos que ir con Javier, a ver cómo manipulamos el dato que nos va a dar Javier. Entonces es cómo hacer para que el censo no suceda en el tiempo que sea, o que el CGPLAN, la persona que está en CGPLAN me diga los índices de Eso es población. algo que me llamó la atención, mencionó, hicieron una entrevista. Decía el tema de REGAE, por ejemplo, que por qué no permitir que todos los competidores estén y no basado en un registro general de adquisiciones que ya tiene cuestionamientos que pues tienen. Es clientelar, que te sacar tu REGAE, lo puedes inflar, puedes que te lo den rápido. Puedes uno ve a alguien más de la noche a la mañana que te lo pongo cantidad así. de Te lo pongo así su otra capacidad financiera. Sí, no hay un conocimiento reflejado de los segmentos del mercado guatemalteco para la proveeduría de servicios que te permitan tener algunos procesos de contratación que sean verdaderamente competitivos. O sea, terminas con procesos desiertos porque tal y como está planteado para cumplir con la ley de adquisiciones, simplemente no hay ningún oferente. Y esto es lo último, y con esto cierro, es la parte política. O sea, verdaderamente para que la gente se incentive a ser proveedor del Estado y quitarle ese estigma de que si estás ahí es porque estás conectado y estás haciendo negocios, hay una parte de la sociedad que tiene que arropar estos procesos. Si no, no vamos a romper esa rosca de los que verdaderamente viven, ahí sí, como decía Cacarrala, de la teta del Estado. Pero un dato, ¿puedo comentario final? un dato sí, los dos, comentario final de cada uno y con eso cerramos el tangente. Bueno, yo creo que ya dije lo que tenía que decir, pero te voy a dar un dato curioso que en Guatecompras creo que había, dependiendo de qué sector es el que estaba ejecutando, entre 10 a 15 de cada 100 ofertas que había. Perdón, no ofertas, entre cada concurso, ¿verdad? Que había. De cada 100 concursos, 10 o 15 no se lo adjudicaban a nadie porque no había ofertas. Yo me imagino una receta que yo tengo que hacer algo y que necesito, y yo regreso a mi casa y le digo a mi familia, miren, regresé con 8 de los 10 ingredientes o 9 de los 10 ingredientes. O sea, si faltó algo y es esencial para el desarrollo, ¿cómo no vamos a estar estancados, pues? Así es. Entonces aquí la competencia o ¿cómo se llama? La transparencia de Guatecompras va más allá de eso, es más participación, es más competencia, más entidades que legítimamente pueden entrar a competir y que no hayan estas trabas por razones políticas, sino que sean unas trabas técnicas, ¿verdad? Eso, ahí lo dejo. Isaías, ¿algo que te haya quedado para cerrar?
el tema de servicio civil creo que sí es de insistir con eso. Yo creo que sí, pues tenemos como algunos parámetros de ahí de cierta voluntad, pero habrá que ver si pasa o no donde se tenga que discutir, ¿verdad? Entonces, pues yo con eso cerraría, que pues sí es una tarea pendiente, porque pareciera que no, pero todo está amarrado, porque Todo. todo está amarrado, pero sí es necesario justo para fortalecer esos cuadros técnicos, ¿verdad? Como ahí sí que son los integrantes de la orquesta, como me dijo un alcalde una vez, y que los únicos que tienen que cambiar son los directores, ¿verdad? Porque ya quienes saben cómo funciona son esos cuadros técnicos, ¿verdad? Y creo que eso es algo que se ha venido afectando cada 4 años, mientras cambie una administración, ¿verdad? Y solo quisiera cerrar como estos temas los tenemos bien vistos y bien ampliados en Ojo con mi Pisto para que No, me nos parece. sigan y se suscriban ahí y que pues sigamos esta conversación en esas plataformas, ¿verdad? O en redes sociales. No solo es el periodismo de investigación, sino también tienen los espacios de discusión. Ojo con Ujú. mi pisto. Hacen conversatorios, spaces de Twitter, ex ahora. Y tienen unos formatos en los cuales ustedes se puede conectar y puede escuchar tanto a los periodistas de investigación, espectacular el equipo que encabeza Ana Carolina Alpírez y aquí una muestra, Isaías, la verdad es que seguidores de tu trabajo, felicitaciones. Así que es el último infomercial del día de hoy. Haz el favor y sígale la plana específicamente en el gasto municipal, en el cual son muy expertos en Ojo con mi pisto. Y sí, lo que dice Isaías va a misa, no hay Estado moderno si no tiene justicia independiente, pronta y cumplida, y si no tiene un servicio civil, burocrático y político, pero no partisano. Así que, Rudy, muchísimas gracias. Igual, gracias a ustedes. Isaías, tu casa, bienvenido siempre. Gracias por invitarme y por escuchar el tangente de hoy. Queridos amigos, restan los siguientes días de Tangente, no se despegue y nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.